Hello, John. I have nothing against you personally, but I just think I'm better than you. I just know that I can beat you in a fight. So I'm coming for it. Jon Jones ya no tiene dónde esconderse. Thomas Pinal noqueó a Curtis Blades sin despeinarse y demostró por qué es el mejor peso pesado de todo el mundo. Si bien este UFC 304 no entusiasmaba y tampoco prometía mucho por la cartelera, todo esto debido a que durante este año tuvimos muchos eventos estelares increíbles dentro de la UFC, hay que decir que este UFC 304 estuvo muy a las alturas. Una cartelera en donde vimos de todo un poquito, un Mokaev que ganó su combate y fue despedido de la UFC, un Paddy Pimblett callando a todos los haters, mandando a dormir nada más ni nada menos a Bobby Green para meterse en el ranking de los pesos ligeros de la UFC, un combate estelar en donde vimos a Belal Muhammad pasar por encima básicamente a Leon Edwards, pero en este video nos vamos a quedar con el combate coestelar. Un combate coestelar que desde la previa era bastante polémico porque Thomas Pinal tendría que defender su cinturón interino, cosa que nunca antes habíamos visto dentro de la UFC. Todo esto por la polémica de que Jon Jones no aparecía y no le quería dar el combate al inglés. Sin embargo, Thomas Pinal se presenta para este UFC 304 y lo hace de una forma muy categórica, para mí demostrando nuevamente por qué es el mejor, o al menos de los mejores que está teniendo los pesos pesados en estos últimos tiempos. Le bastó menos de 1 minuto y medio para noquear a un rival durísimo como lo es Curtis Blades. Thomas Pinal, para mostrar un poquito de estadísticas, dentro de la UFC está invicto. O sea, sí, ustedes me pueden decir que perdió un combate, puedo dar la derecha porque en el historial aparece como derrota. Sin embargo, evidentemente que esto había sido un combate ante el mismo rival, ante Curtis Blades, en donde termina lesionándose la rodilla apenas empieza el combate, por lo cual podríamos dar por sentado que viene invicto dentro de la UFC. No voy a hablar mucho de lo que fue el combate porque, como digo, bastó tan solo 1 minuto y medio para noquear a su rival. Lo que sí me parece interesante remarcar, que lo vengo diciendo en todas las ocasiones en donde vemos pelear a Thomas Pinal, es increíble cómo se mueve, tiene un juego de caderas, un juego de piernas, un juego de cintura, de todo básicamente, que lo hace ver como un peleador de varias divisiones por debajo. Literalmente se mueve con un peso semi completo e incluso me atrevería a decir como un peso mediano, y evidentemente que cargando la potencia que tiene un peso pesado. Un striking sumamente pulido, sumamente técnico, que no te salta a dar avionetazos ni nada. Si bien Curtis Blades lo conectó y bastante fuerte en un principio, la realidad es que con lo poco que vimos de este combate, me hubiese gustado ver un poquito más. Nada, quedé encantado con este juego de piernas que tiene, creo que es una virtud que lo destaca por encima de la mayoría de los peleadores. Algo que me gustaría decir de Thomas Pinal, que lamentablemente no lo hemos visto hasta el momento, y me pareció muy buena la apreciación que hizo el comentarista de la UFC, es que se lo podía comparar a Thomas Pinal con Mike Tyson. A ver, Mike Tyson quedó como una leyenda histórica dentro del boxeo, y no estoy diciendo que Thomas Pinal le pueda hacer un combate de boxeo a Mike Tyson en su prime, porque no, que no se malinterprete, pero estaba buena la comparación en decir, Thomas Pinal dentro de los 2 minutos ha finalizado a casi todos sus rivales, por lo cual estaría interesante ver qué pasa si Thomas Pinal tiene que superar los 2, los 3 o llegar incluso a los 5 asaltos, porque evidentemente lo que le pasaba a Mike Tyson es que el tipo te salía a noquear, ahí generalmente ganaba, pero si esto no se llegaba a dar y llegaba a la distancia larga, le costaba mucho mantener ese ritmo, porque a ver, estamos hablando de tipos que son sumamente pesados, y si que te salen del segundo 0 a noquear, a intentar matar, por así decirlo, evidentemente que con el correr de los asaltos se vuelve muy difícil, se cansa mucho el peleador y por ende pierde fuerza de knockout. Me parecería algo interesante ver qué pasa con Thomas Pinal, pero para esto, claro está, necesitamos que un rival lo llegue a la vía de la decisión. Ahora sí, habiendo dicho todo el análisis de lo que fue este breve combate, pasemos con lo que se dijo post victoria de Thomas Pinal. El mismo Thomas Pinal agarra el micrófono y lo primero que menciona es que Jon Jones está en la lista y que según él, el mismo presidente de la UFC, Dana White, antes de este combate le había confirmado que si le ganaba a Curtis Blades se iba a enfrentar a Jon Jones. Esto evidentemente que no sabemos si es real, habrá que creer en la palabra de Thomas Pinal, pero sin embargo, si esto no fuese real, le metió muchísima presión y creo que es evidente que este combate se tiene que dar. A ver, ya a mí me parece muy malo que Curtis Blades haya tenido este combate, no por Curtis Blades, que venía de ganarle a Jailton Almeida de una forma muy buena, venía de ganarle a un gran prospecto, pero creo que Jon Jones era el que tenía que ocupar
el lugar de Curtis Blade en este UFC 304. Sin embargo, bueno, no se dio el pasado pisado, ahora Thomas Pinal lo vuelve a retar y me parece algo más que interesante. Un Thomas Pinal que viene de otra victoria, esto evidentemente que sigue sumando, y Thomas Pinal se atreve a decirle que es el mejor peso pesado en la actualidad, el mejor peso pesado del mundo. Los fanáticos ahí estaban totalmente emocionados, y acá quiero decir que a Jon Jones se lo está subestimando y bastante. Si bien hay muchos memes de que Jon Jones está asustado, mucha gente incluso lo utiliza como burla, también hay una cantidad exagerada de personas que creo que están viendo la UFC hace poquito tiempo y no se dan cuenta, no tienen ni idea de la magnitud que tuvo Jon Jones dentro de la UFC. Básicamente, decir que Jon Jones le tiene miedo a algún peleador me parece una ridiculez, cuando estamos hablando del campeón más joven en la historia de la UFC, que pasó por encima a muchas generaciones de pesos semicompletos, ha tenido rivales durísimos enfrente y los ha pasado encima a todos. Incluso tiene un récord de estar invicto. La única pelea que sí perdió fue por un codazo ilegal, pero después no es que lo noquearon, ni lo sometieron, ni ganaron por la vía de decisión, por lo cual subestimar a Jon Jones a mí me parece un poquito bastante. Otra cosa que tiró más adelante Thomas Pinal en la conferencia de prensa, esta que se suele dar después de los eventos, es que él proponía un Thomas Pinal versus Alex Pereira, obviamente en los pesos pesados, y un Jon Jones versus Stipe Miocic, todo esto dentro de la misma cartelera para que quienes ganen se puedan hacer un careo. Una idea bastante interesante, un Alex Pereira que ya lo hemos visto en varias ocasiones mencionando que le gustaría subir a la división de los pesos pesados, pero creo yo que el brasilero quiere enfrentarse a Jon Jones por un tema más de morbo, por un tema de que sabe que Jon Jones va a ser la verdadera paga y porque también es el campeón real. Thomas Pinal, no nos olvidemos que si bien defendió el cinturón, es el campeón interino. ¿Me parece algo interesante para ver? Sí, la verdad que sí. Un Thomas Pinal versus Alex Pereira me hace muchísima ilusión, incluso muchísima más que el combate entre Jon Jones y Stipe Miocic. No por Jon Jones, sino porque creo que Stipe Miocic ya hay que sacarlo un poquito de la ecuación. Si bien creo que es el mejor peso pesado en la historia de la UFC, la realidad es que ya está bastante viejo, no pelea hace muchísimo tiempo y no le veo sentido que se enfrente a Jon Jones, un peleador que se supone que está activo y que al mismo tiempo evidentemente que va a estar en mejores condiciones. Así que sacando a Stipe, me parece que ese trío se puede volver algo muy increíble para la UFC. Jon Jones, Alex Pereira y Thomas Pinal. El campeón actual, Jon Jones, un peleador que lo viene haciendo muy bien, que ya consiguió 2 cinturones de distintas divisiones y que puede conseguir el tercero, volviéndose así algo histórico, un récord que aún nadie ha conseguido dentro de la UFC. Y este Thomas Pinal que para mí, ojo con lo que voy a decir, puede ser de los mejores en la historia de esta división. Tiene todas las condiciones para hacerlo, tiene tan solo 31 años, por lo cual puede seguir bastante por delante. No lo ha noqueado dentro de la UFC y como digo viene con una racha exquisita, pelea poco, recibe poco daño, así que puede ser un peleador que llegue a bastante viejo. Yo creo que se le puede tirar 8 añitos más, inclusive dentro de la UFC a este nivel. Salvo que lo noqueen de alguna forma espectacular y empiece con una racha negativa, pero bueno, ustedes me entienden. Creo que si todo sigue así, esto no va a terminar pasando. Como para cerrar el análisis, creo que este Thomas Pinal está en su mejor momento, no tan solo desde lo deportivo, sino desde el aspecto psicológico. O sea, es un tipo que no lo han derrotado dentro de la UFC, que se ha enfrentado a la elite de la elite, no es que se ha enfrentado a bultos ni nada. O sea, viene de ganarle a Volkov, viene de ganarle a Pavlovich y ahora a Curtis Blade, peleadores que están dentro del top 5 y que lo vienen haciendo muy bien dentro de la división de los pesos pesados. Entonces, como digo, es un tipo que desde lo físico es imponente, que desde lo deportivo es increíble porque se mueve como un peleador de 2 divisiones menos, tiene un boxeo muy exquisito para esta división de los pesos pesados que es difícil de ver dentro de la UFC y como digo, desde lo mental sabe que puede pasar por encima a todo el mundo y está en el mejor momento de su carrera para que alguien le pueda ganar a Jon Jones. Yo en este momento no encuentro otro rival que le pueda ganar a Jones, si bien no es el mismo Jon Jones que vimos en el pasado, evidentemente esto hace que se vuelva más ganable, porque si vos me decís el Jon Jones Prime versus el Thomas Pinal y yo te diría, me sigo quedando con Jon Jones, si bien es un semi completo, me parece que no hemos visto nada que se asemeje al nivel que hemos visto con Bones. Obviamente déjame en los comentarios qué te gustaría que pase en la UFC, ¿te gustaría que se dé esta idea de Thomas Pinal versus Alex Pereira y Jon Jones versus Stipe Miocic? ¿O directamente te gustaría ver a Thomas Pinal intentando conseguir el cinturón real de los pesos pesados de la UFC
ante Jon Jones. Creo yo que son dos ideas magníficas, van a estar muy buenas. Me parece que Stephen Music está un poquito de más. Vuelvo a repetir, un peleador histórico, para mí el mejor en la historia de los pesos pesados, pero que en la actualidad hace ya bastantes años no está preparado para pelear, y menos al nivel de un campeonato. Si te gustan las artes marciales mixtas, te sugiero que te suscribas y le des like a este canal. Nos vemos, chau chau.